de la siguiente, que nos dará la profesora Dania García. Dania, cuando quieras. Déjame introducirte un poco. Bueno, Dania es profesora de la Universidad Rovira i Virgili. Ella está en el Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Un momento. Y está en la unidad de micología y microbiología ambiental, ¿de acuerdo? Y trabaja básicamente en hongos, ¿de acuerdo? Entonces, ella nos va a dar un poco una aproximación de los hongos los efectos en la viña, ¿de acuerdo? Hola, buenos días a todos. Efectivamente, yo trabajo actualmente en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad Rovira i Virgili. Hago clases, igualmente estoy asociada a la Facultad de Enología y mi trayectoria profesional comenzó en Cuba, de donde yo soy originaria, y trabajé sobre todo en el control biológico de enfermedades fúngicas, aplicando organismos antagonistas. Ahora se está retomando un tema que no es moderno precisamente, sí que ha surgido ya desde los años 1800 y tantos, ya se vieron los primeros actividad de los hongos y de otros organismos en la lucha unos con otros para sobrevivir, ¿vale? Somos el resultado de la evolución y en la evolución todos nos desarrollamos de esta manera, en competencia. Nuestra unidad está, como les dije, es un grupo multidisciplinar y ahora mismo lo que vamos a introducir es qué son los antagonistas, qué son estos organismos, ¿vale? Si hablamos de antagonistas, he puesto mis favoritos, ¿vale? Los antagonistas todos los conocemos en una novela, en una película, en el teatro. Un antagonista es lo contrario al prota, ¿no? Es el malo, ¿sí? Es aquel, vamos a decir, que... ¿Puedes pasar? Que pone la rivalidad, el contrario, el que objeta, el que está en contra, el antagonista. En nuestro caso, vamos a actualizarlo, para aquí a Cataluña, pues el protagonista sería Sant Jordi y el malo, el dragón, el antagonista. Pero el dragón aquí, en nuestra película, en la viña, en el campo, en el suelo, los antagonistas tienen un papel muy importante. Y en la lucha para eliminar patógenos o para equilibrar, vamos a decir eliminar, no, todos los organismos son necesarios, todos hemos evolucionado con todos, todos tienen un papel en el ecosistema, pues aquí nuestro antagonista tiene un papel muy importante para mantener el equilibrio. Pongamos a los antagonistas, pues, como los buenos de la peli. Los antagonistas, hablando desde el punto de vista biológico, son aquellos organismos que para sobrevivir desarrollan mecanismos que le permiten establecer relaciones de competencia con otros, de manera que con su actividad, con su desarrollo, vamos a decir, puede ser, todo el mundo conoce la penicilina, ¿sí? La penicilina se obtiene de un hongo. Nosotros aprovechamos la penicilina como antibiótico, como un fármaco. ¿Pero para qué utiliza el hongo la penicilina? Para competir mejor, para adaptarse mejor, para competir por un sustrato que compartiría con las bacterias. Pues él tiene un metabolito secundario que libera al medio y compite mejor, inhibiendo las bacterias. Nosotros lo único que hemos hecho es aprovechar esta característica que ya tenía en la naturaleza este organismo, ¿vale? Si entonces hablamos desde el punto de vista biológico, los
agentes que nosotros conocemos de control biológico, lo único que van a hacer realmente en la naturaleza es establecer relaciones con otros organismos y nosotros los utilizaremos, los introduciremos o los reintroduciremos, ¿vale? Para controlar la densidad, para controlar las poblaciones de organismos indeseables. Díganse hongos, díganse bacterias, díganse nemátodos, díganse insectos. O sea, vamos a hablar de que los organismos antagonistas se utilizan para controlar las plagas y las enfermedades. Por ejemplo, uno de los primeros descubrimientos que se hicieron, yo ya les comentaba antes, fue, imagínense ustedes, en el siglo XVIII, bien, cuando se descubrió por primera vez un hongo creciendo sobre las larvas de los gusanos de seda. ¿Sí? Con el tiempo se identificaron varias especies, la más conocida, no sé si les suena, Boveria bassiana, Metarrhizon anisople, ¿sí? Y estas especies que crecen de manera natural sobre algunos gusanos, sobre algunos insectos en general, son los que hoy en día hemos recuperado, se aíslan directamente desde su ambiente y se hacen fermentaciones en estado ya de bioreactores para producirlos a gran escala y los convertimos en antagonistas que liberamos en el campo para entonces poder controlar las plagas. Este es uno de los ejemplos más extendidos de la utilización de antagonistas en el control de plagas de insectos. Los hongos, porque vamos a hablar más de los hongos, no quiere decir que no haya bacterias o que no haya otro tipo de organismos, ¿vale? Los hongos en especial que viven sobre los insectos están muy adaptados, y eso es lo que tenemos que pensar, muy adaptados a ese nicho concreto, que es vivir sobre el insecto, ¿sí? Y dispersarse a partir de las esporas. Esto es importante que lo recordemos, los hongos se reproducen por esporas, las esporas, como bien nos comentaba Isabel, se pueden dispersar de muchísimas maneras y una de las formas es a través de los insectos, ¿vale? Pero también los insectos pueden ser atacados y yo puedo combatir sobre todo los insectos que son plagas a través de los hongos. Con esto tenemos una idea general de los antagonistas. Bien, avanzamos. ¿Cuáles son los principales mecanismos que tienen los hongos para actuar como antagonistas? Vamos a comenzar por el que ya habíamos visto inicialmente, que es, por ejemplo, la producción de metabolitos. Son metabolitos secundarios. Los organismos que liberan antibióticos, por ejemplo, no los utilizan no los necesitan ni para reproducirse, ni los necesitan para desarrollar su ciclo de vida. Son metabolitos que lo que le hacen es competir mejor. Evidentemente, el ejemplo de la antibiosis por la secreción, ¿ven?, de enzimas, lo que hace es provocar, si yo lo examino en una placa, lo que hace es provocar un halo de inhibición. Tienen efectos, por ejemplo, antibióticos, fungistáticos o fungicidas. Fungistático quiere decir detiene el crecimiento del otro hongo, que es su competidor, o fungicida sencillamente que lo elimina. Otro mecanismo, por ejemplo, otros metabolitos serían enzimas. Estas enzimas, ¿qué provocan? El hongo, gracias a esas enzimas, es capaz de parasitar otro hongo. Miren, los hongos, su estructura somática, seguro que muchos tienen como afición ir a recoger setas, y todos sabemos que si vamos a recoger setas, las setas las cortamos, no escarbamos, porque entonces
rompemos las hifas. ¿Qué cosas son las hifas? Miren, las hifas son estos filamentos que vemos aquí. Y aquí vemos las hifas del otro hongo. Esas hifas son la parte somática, el cuerpo del hongo. Eso es lo que permanece de un año a otro. Eso es lo que se extiende por su nicho, que es el suelo, en este caso, ¿no? Hablando de las setas. Hablando de hongos patógenos, pues el nicho sería las partes de las plantas que ellos pueden contaminar. Cuando tengo antagonistas, estos antagonistas liberan enzimas y son micoparásitos. Por ejemplo, aquí tenemos una hifa de un hongo y vemos cómo este otro hongo la ha enrollado y es capaz de internalizar la otra hifa. Empieza a alimentarse de esa otra hifa. Eso es un mecanismo muy apreciado porque además es muy específico. Sé que ese hongo va a atacar a otro, pero no al resto de la población de hongos beneficiosa. Un mecanismo. Otro mecanismo es la competencia. Bueno, pues yo tengo un sustrato, en este caso, pues el suelo, la rizosfera, la filosfera, o sea, la parte de las plantas, o la valla propiamente dicha. Allí viven microorganismos y todos establecen relación de competencia. ¿Quién triunfa? ¿Quién crece más rápido? Por eso, no siempre podemos recuperar en cultivo todo lo que hay. ¿Qué recuperamos cuando trabajamos, cuando analizamos una muestra de suelo y la queremos cultivar, una muestra de las rizosferas y la queremos cultivar, o de la superficie de la valla? Recuperamos lo que es competitivamente más eficiente, lo que crece más rápido. Este es otro mecanismo de los que se suelen buscar en los agentes antagonistas, alguien que colonice rápidamente. Y por último, otra de las cosas que también se busca, ¿vale? Es que ya que voy a utilizar un organismo antagonista, ¿qué pasa si además ayuda a fortalecer la planta? ¿Qué pasa si además libera sustancias que son estimuladores del crecimiento vegetal? ¿Qué tengo en esta plaquita? Estos son ensayos que se hacen en laboratorio. Pues muchas especies liberan sustancias que son similares a las giberelinas propias, enzimas, metabolitos que propician el crecimiento vegetal. Y si tengo ya, no un 2x1 de la oferta, no, si tengo todo en uno, ya sería el antagonista ideal, ¿vale? Bien, hablando de antagonistas ideales, tricoderma. Es uno de los hongos que por más años se ha utilizado, ¿sí? Ya viene desde las décadas del 50 del siglo pasado. ¿Por qué tricoderma se ha extendido tanto en el uso como antagonista? De hecho, fue de las primeras cosas que yo trabajé recién graduada, poner a punto tricodermas para el control biológico. Bueno, pues en la viña no, porque en Cuba viña no hay, pero por ejemplo en el tabaco, ¿sí? Y en los productos de la huerta, ¿vale? Pues porque puede desarrollar diferentes mecanismos. Una misma especie puede desarrollar diferentes mecanismos que hacen acción antagónica. Por una parte, puede producir sustancias que son inhibidoras fungistáticas, ¿sí? De otros hongos patógenos. Crece muy rápido, ¿sí? Increíblemente rápido, por eso siempre se recupera en cultivo, ¿vale? Además, tiene enzimas que pueden degradar la pared de otros hongos, perforándola, por eso puede hacer micoparasitismo, parasitar otros hongos, rompiendo las paredes, y está muy bien, porque ahora después iremos más allá, pero por ejemplo, la pared de los hongos es muy parecida a la pared de las plantas. Tienen celulosa. Tricoderma muchas especies de tricoderma son
altas productoras de enzimas celulolíticas, rompen la celulosa. Pero además tiene otro tipo de enzimas, como pueden ser quitinolíticas. Y esto también es interesante para controlar otro tipo de patógenos que más adelante les comento. Un último detalle, que esto es interesante, no solo pueden ayudar a crecer las plantas con metabolitos similares a las gibberelinas. Imagínense además que es como si usted reforzara el sistema inmunitario de la planta, ¿vale? No tienen sistema inmunitario como nosotros, lo digo como paralelismo para que me entendáis. Puede activar a través de sus enzimas la resistencia de la planta, fortalecerla para soportar o prevenir el ataque de otros hongos, bacterias o insectos perjudiciales. ¿Sí? En esta diapositiva de aquí le tengo, por ejemplo, uno de los patógenos más comunes en la viña, Botrytis cinerea, y tricoderma ha sido ampliamente utilizada en el control biológico de cantidad de artículos científicos, ensayos in vitro, Botrytis cinerea enfrentada con tricoderma, pueden encontrar un montón. Fíjense, tricoderma tiene la habilidad, si esta es la hifa de Botrytis, ven como tricoderma enrolla la hifa y es capaz de penetrar. Diremos que en este caso, tricoderma sobre Botrytis está haciendo un micoparasitismo. Bien, pero también fíjense en las placas, esto es lo típico, después les muestro algunos otros ejemplos. Esta sería la placa de Botrytis, control, siempre trabajamos así cuando vamos a ensayar la actividad. Un control de Botrytis, un control de tricoderma. Comparen la tasa de crecimiento en un mismo tiempo, 7 días, 14 días. Bien, tricoderma gana en competencia, crece más rápido. Pero no solo eso, tricoderma cuando ha conseguido invadir al patógeno es capaz entonces de provocar micoparasitismo. Por eso se ha ensayado muchísimo con tricoderma. Pero además, porque es un organismo habitual y abundante en el suelo. Puedo encontrar tricoderma prácticamente en todos los tipos de suelos. Por tanto, en su viñedo, en su suelo, siempre hay tricodermas. Siempre. ¿Qué vamos a hacer? Propiciar que crezca mejor y que haya más competencia. Sí, por favor. Bien, hablando de antagonistas, siempre están, ¿vale? Pero sin embargo, la lucha contra los hongos patógenos en los últimos años, desde la mitad del siglo pasado, ha habido un incremento increíble de los productos químicos. Los productos químicos con la consecuencia que esto estamos heredando ahora. Sin embargo, siempre se ha creído que la utilización del cobre como mejor agente de control de enfermedades fúngicas era una solución menos drástica, era una solución friendly con el medio ambiente. Y por eso se ha seguido manteniendo la utilización del cobre aún en los cultivos ecológicos o de manejo integrado o sostenibles, ¿vale? Los principios son que es respetuoso con el medio ambiente, que el cobre existe en la naturaleza y que por tanto no tendría por qué ser dañino. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que el cobre, de la manera que se utiliza, ¿sí?, tiene dosis fitosanitarias
superiores a las que necesitan las plantas, superiores a las que son capaces de degradar la microbiota existente en los cultivos. Si no lo puedo degradar, si no lo puedo reciclar, vamos a decirlo así, pues el cobre ha tenido un largo proceso de bioacumulación en el suelo. Con lo cual, esta bioacumulación ha hecho que provoque a largo plazo fitotoxicidad, que el cobre vaya a las aguas subterráneas y que, como no es específico además para un hongo, tenemos que ser conscientes que cuando yo pongo un producto químico, es como cuando yo tomo antibióticos. Yo estoy matando al hongo indeseable, a las bacterias indeseables, pero también estoy matando a las beneficiosas, porque tienen inespecificidad. Todo esto que provoca desequilibrio en el ecosistema. Y hoy por hoy, ya los médicos saben, los nutricionistas, incluso ahora hay quien se atreve a decir que hasta enfermedades neurológicas pueden estar ligadas con la disbiosis. Y disbiosis le vamos a llamar justamente al desequilibrio que hay en la microbiota. Hay disbiosis y nos enfermamos los humanos, hay disbiosis en el suelo y el equilibrio de la microbiota puede inclinarse al lado de los fitopatógenos. ¿Por qué? Bueno, parte de la responsabilidad la tenemos nosotros cuando hemos querido luchar contra un patógeno y al final nos hemos cargado todo lo que hay. Bien, afecta al ciclo de los nutrientes porque si no hay microorganismos no se van a completar los ciclos del carbono, a completar los ciclos del nitrógeno, no se van a poner a disposición de las plantas elementos esenciales porque tenemos que pensar que las plantas están enraizadas, no pueden huir de ese lugar a buscar alimentos, dependen de lo que hay en el suelo. Y parte de lo que hay en el suelo y que ellas pueden tener a disposición previamente lo ha ido digiriendo la cadena trófica y parte de esa cadena trófica son los microorganismos, ¿vale? Por tanto, afecta a todo, afecta incluso a lo que estamos provocando de la emisión de gases efecto invernadero. Si yo daño la microbiota es responsable de fijar carbono. Cuando un hongo crece, un hongo fija carbono en sus estructuras. Un hongo libera sustancias que se quedan en el suelo. Y es un ciclo que si yo rompo la cadena, evidentemente se libera carbono, el suelo está empobrecido, las plantas terminan sufriendo. ¿Sí? Con todo esto hemos llegado a que al final se han unido todas las fuerzas, los científicos, los políticos, los legisladores, y se ha llegado a lo que se conoce como el Pacto Verde Europeo, el Green Deal. Bueno, pues este Green Deal pretende, entre otras cosas, pues poder liderar el cambio verde global, donde todavía queda mucho por hacer, pero sobre todas las cosas, una de los más importantes, porque puede tener varias implicaciones, es propiciar una producción agrícola sostenible. A partir de este punto, se pretende disminuir el consumo de pesticidas un 50% de aquí al 2030, con ello disminuir la pérdida de nutrientes del suelo y además se está propiciando, se pretende llegar hasta un 25% en Europa de cultivos orgánicos. Todo esto pasa porque
Bueno, pues todo esto depende de que yo tenga que sustituir los químicos por una solución más favorable al medio, más favorable para el suelo, más favorable para el ecosistema agrícola. No pensemos solo en mi planta, pensemos en todo lo que la planta y el ecosistema necesita y esa planta necesita, ¿sí? Por tanto, el reto, ¿cuál será? Encontrar alternativas a los fitosanitarios químicos, sean de cobre o de otros tipos de componentes, para introducirlos en este sistema de agricultura ecológica, sostenible y diría más, y regenerativa. Regenerando el suelo, regenerando el ecosistema, podremos conseguir disminuir los químicos. ¿Sí? Bien, a raíz de esto, a la industria de los productos biotecnológicos, de los productos bios, en este caso de los biopesticidas, ha ido incrementándose en una manera exponencial, ¿sí? Los datos son hasta principios de 2022, y lo que se espera es que haya un incremento en los últimos años hasta el 2031 que puede llegar a representar 12 billones de dólares en lo que representa el mercado internacional de este producto. No obstante, si comparamos lo que hoy se utiliza como productos químicos en la agricultura y lo que representan los biopesticidas, vemos que es una nimiedad, solo un 6%. Norteamérica es de los principales productores y de los principales consumidores de bioproductos. Le siguen, como ven, la región de Asia y América Latina. Hay mucha tradición en América Latina, ya desde los años 70, de la utilización de bioproductos. Y luego tenemos Europa. Todo esto implica un desarrollo, el proceso de introducir organismos vivos en la naturaleza es un proceso largo. Bien, y lo que más se está comercializando, ese es un trabajo del 2020, puede ser que los datos cambien, pero no mucho porque esta es la tendencia general de los últimos tiempos, es que la mayoría sean biopesticidas, pero la mayoría de los biopesticidas son bacterianos, ¿vale? Los hongos representan, dentro de los productos que se utilizan en la agricultura, solo un 10%. Y como vemos, si desglosamos los hongos, lo que más se utilizan son los organismos entomófagos o entomopatógenos, que son aquellos que se descubrieron desde el 1600, desde el siglo XVI. ¿Sí? Son aquellos que son capaces de parasitar insectos, ¿vale? Y tenemos el ejemplo de Boveria, de Verticillium, de Metarrhizium, algunos Fusarium, y aquí en este pequeñito de aquí entrarían todos los hongos que son de los que vengo a hablar hoy, que serían las tricodermas, los Chaetomium y otros tipos de hongos que encontramos en el ecosistema de la viña, habituales en el suelo de la viña, o endófitos, es decir, que tienen relación directa con la planta, viven en el interior de la planta y la planta se beneficia de ellos. ¿Vale? Así. Vamos a ver, teniendo en cuenta las cifras anteriores, miren, los datos varían. En el mundo se cree que se comercializan alrededor de entre 500 a 600 productos diferentes derivados de microorganismos, bioproductos. En Europa
solo hay aprobados de esos tantos, solo hay permitidos 60 de ellos, de esos bioproductos ya comercializados. ¿Cuál es el problema que quiero llamarles la atención? La mayoría de esos productos contienen microorganismos foráneos, ni se aislaron de nuestro ecosistema, ni son, no son de aquí, no son de nuestros suelos, no son de nuestras viñas, no son de nuestro territorio. Cuando jugamos con microorganismos, yo tengo que pensar que cada microorganismo, como puede ser otro animal grande que vemos, ¿vale? A ellos no los vemos, pero están. Ellos dependen y han evolucionado en un ecosistema concreto y se han adaptado durante miles de años a ese ecosistema. Cuando yo utilizo un bioproducto, ese organismo que yo estoy introduciendo se tiene que adaptar y tiene que competir con lo que ya hay. ¿Cuál es el mayor problema de los bioproductos? Que tienen una corta vida en el campo. ¿Sí? Y entonces eso frustra a los productores. He comprado esto, es un producto caro, lo tengo que poner más veces, no perdura, pero hombre, es que yo lo decía en la charla que tuvimos con los viticultores de ecología ecológica, es como usted traer un pingüino de animalito de compañía. Pues no, el pingüino está viviendo en otro ambiente, le gusta el frío, le gusta pescar, usted no lo traiga aquí al viñedo porque es que el pobre no va a tener que comer, está compitiendo en desventaja. ¿Y eso qué afecta? Pues esta interacción influye en su adaptación y influye en su efectividad, lo cual crea frustración. Esto no funciona. No, señor mío, no es que no funcione, es que el pingüino pues no vive bien en el viñedo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que, además del impacto que puede provocar en el ecosistema, usted está trayendo un organismo foráneo. Acabamos de oír a Isabel. Hay cosas que se ha visto que durante años se establecen, se crea un ecosistema propio en la viña, en la bodega, y si usted trae otra cosa, pues esa cosa puede ser bien buena o puede desplazarle los buenos microorganismos que tiene usted en su ecosistema y que igual están dañados por las malas prácticas. Vamos a ir atrás, ¿sí? Vamos a mejorar y vamos a evitar traer elementos foráneos que igual no se adaptan bien y que igual no tienen buena efectividad en nuestras condiciones. Teniendo en cuenta estos números, les comento, en España hay hasta ahora 11 productos aprobados. Están pendientes, están en fase de aprobación otros. Bien, esta es una revisión, no es de un autor español, es un estudio que se hizo europeo. Y lo que más me sorprendió es que, por ejemplo, el Ampelomyces quisqualis, yo he estado trabajando solo con una bodega, porque es que recién me incorporo a trabajar con los viticultores en el plan de ver la microbiota del suelo y con posibles controles biológicos. Pero, por ejemplo, también he trabajado con empresas de la huerta ecológica que sí que utilizan el Ampelomyces quisqualis para el mildew y me dicen que no les funciona. No sé si alguno de vosotros lo habrá probado, está muy recomendado contra el mildew, es lo que dice toda la bibliografía, pero les apunto. No es que el organismo realmente no sea un micoparásito, que lo es. El problema es que la cepa no es de aquí. Entonces habría que ver de qué manera podremos aislar Ampelomyces quisqualis de aquí, de nuestro entorno. Igual tenemos más posibilidades de que sea funcional. Luego, fíjense, casi todas las cepas que están aprobadas, la mayoría que están relacionadas con la viña son tricoderma. Piensen que aquí pongo botritis, pero muchos de estos productos están recomendados en otro tipo de cultivos.
también en la viña, ¿vale? Pero botrytis, ustedes saben, no solo es patógeno de la viña, también es patógeno post cosecha, por ejemplo, de las fresas, de los tomates. Bien, yo puedo encontrar aquí. Y entonces por eso se recomienda en muchos otros cultivos. Interesante me pareció estos 3 productos que tengo subrayados, porque fíjense, están recomendados contra la yesca, contra la eutiposis, y fíjense que estas enfermedades son complejas porque implican varios agentes patógenos capaces de provocar un síntoma similar. No sé si alguno de vosotros los habrá probado, si realmente la efectividad en campo es la que se supone obtenida a partir de los ensayos de las empresas comercializadoras, pero bueno, es una manera. No pude encontrar de dónde son las cepas. Están aprobadas en España, los productos, las cartas ponen, las fichas técnicas ponen la cepa que es, pero es complicado encontrar de dónde se aisló la cepa. Por favor. Todo esto viene porque necesitamos, para tener un sistema sano, controlar los patógenos. Los patógenos de la vid, como todos sabéis mejor que yo, pueden dividirse en, bueno, patógenos que son de las raíces, que pueden entrar a través de las raíces, que son de la madera o que pueden afectar el sistema foliar o directamente la valla. Voy a encontrar diferentes tipos de microorganismos capaces de provocar daños en la vid. De los microorganismos, pues desde bacterias hasta hongos, como botrytis o erysipelas o todas las enfermedades que provocan en la madera, pero también los que provoca el mildio. Y aquí es donde quería entrar. El mildio, el agente causal es Plasmopara. Y desde ahora les digo que Plasmopara no es un hongo y que tiene algunas particularidades que lo hacen por eso muy virulento, muy resistente y muy difícil de controlar. ¿Vale? ¿Podemos pasar? De los patógenos habituales tenemos lo que sería el oidio, que bueno, en inglés le dicen el downy mildew, y la Plasmopara. Les he traído aquí, me quería detener un momento por 2 cosas. Cuando nos hablaba Isabel de cómo se dispersan los hongos, de cómo llegan a nuestro ecosistema, tengo que tener en cuenta que eso es así porque es parte de su ciclo de vida. Y es parte también de la manera de dispersarse. Si yo conozco bien a mi enemigo, yo podré luchar mejor contra él. Y es importante reconocer 2 cosas. La mayoría de los hongos, por ejemplo, eutipa, los oidios, la uncínula, todos estos son hongos verdaderos. Pero Plasmopara no lo es. Plasmopara cae dentro de un grupo que está muy próximo a los animales, a los protistas, ¿sí? Y tiene una particularidad. ¿Ven? Tiene flagelos, como si fuera un espermatozoide. Él nada. Sus esporas nadan. Por eso, cuando llueve mucho, cuando las condiciones de temperatura y humedad son muy altas, él se extiende con mucha facilidad. Otra cosa, Plasmopara tiene, bueno, muchos hongos lo tienen y Plasmopara también el mildio, el oidio lo tiene, son muy listos, tienen reproducción asexual que utilizan para diseminarse con facilidad y tienen reproducción sexual. La evolución, nosotros hemos evolucionado, la evolución ha hecho que la reproducción sexual sea de gran ventaja. ¿Por qué? Porque implica la recombinación de caracteres. ¿Qué hace esto? Usted pone químicos
creo mutantes, el mutante se mezcla con otro individuo y ya tengo una nueva generación que gracias a la reproducción sexual se hizo más resistente. Venga, vuelvo a poner otro químico y venga el proceso. Y así continuamente. Eso lo tengo que tener en cuenta cuando voy a trabajar con patógenos. ¿Cómo es su ciclo? ¿Tiene reproducción sexual? ¿Se hace resistente? ¿Cómo se disemina? El oidio, por ejemplo, tiene la ventaja que tiene una reproducción asexual muy rápida. Libera esporas muy pequeñitas, muy volátiles, secas, que se dispersan con el viento muy fácilmente. ¿Bien? Pero lo otro, tiene un estado sexual que puede rebrotar en las condiciones de primavera, con esporas sexuales que ya están recombinadas y que perduran sus propágulos de resistencia en los propios tejidos de las plantas. Plasmopara no. Plasmopara hace estas estructuras que perviven en el suelo y son las oosporas. Y tanto da si hay frío, si no llueve, ¿sí? Si hace mucho calor, porque las oosporas tienen una capa muy gruesa y resistente. Por eso, cuando usted ya tiene instaurado el organismo en el suelo, da igual, cuando se den las condiciones volverá a germinar. ¿Qué es lo que yo tengo que propiciar? Pues que haya competidores naturales, y si hay competidores naturales, aunque se den las condiciones, yo voy a frenar lo que sería el brote de la enfermedad. ¿Sí? Esto por una parte. Por otra parte, tenemos otros muchos patógenos. ¿Sí? Sí, esta puedes ponerla completa. Es general. Estos son los más comunes. Aquí tendríamos todos los que se han ido asociando a las enfermedades relacionadas con la madera de la vid. Y estos son las últimas incorporaciones. Se ha visto que en España estos dos géneros tienen mucho que ver, o sea, se ha visto muy relacionado, en especial los suelos que son ricos en estas especies propician el desarrollo de la enfermedad de la yesca, y por último, pues otras especies que se han relacionado con la pudrición negra del pie. Fíjense, de todos estos agentes patógenos que tenemos aquí, muy pocos están reportados para los bioproductos que tenemos hoy en el mercado, ¿vale? 5 minutos, sí. Adelante. Pero para que estos patógenos provoquen enfermedad, tienen que estar las condiciones. Todo el mundo debe conocer este triángulo. Aquí tenemos el patógeno. Si la planta es resistente, no hay enfermedad. Si las condiciones no son favorables, no hay enfermedad. Pero si esto se desequilibra, habrá enfermedad. De aquí que tenemos la idea del microbioma en humano y en plantas es lo mismo. Si el microbioma se desestabiliza, no estará predispuesta la planta, tanto el sistema radicular como el foliar, a tener enfermedad. ¿Sí? Les comentaba que existe una carrera armamentista entre los hongos y el hombre. Productos químicos, monocultivos, daño en el suelo, y todo esto ha provocado que los hongos se hagan cada vez más resistentes. En este mapa de aquí tenemos, por ejemplo, la distribución de lo que es Plasmopara en el mundo. Y en el siguiente, países donde se ha reportado ya resistencia a fungicidas químicos de Plasmopara en el mundo. Prácticamente es que son en las mismas zonas donde está. ¿Sí? Por eso, de aquí la idea de que tenemos que buscar recuperar la diversidad en el ecosistema agrícola para propiciar que haya enemigos naturales que nos puedan funcionar como biocontroladores y a su vez biofertilizadores del cultivo. En ese sentido, nosotros pedimos un proyecto muy cortito, solo hemos trabajado con un viñedo, con el del Priorat, con Clos Mogador, que lleva muchos años de ecología
ecológica, de cultivo ecológico, y hemos podido recuperar, si quieren ya después me preguntan un poco el protocolo, varias especies que normalmente son reportadas como controladores de patógenos. Entre ellas, por ejemplo, más de 10 especies de tricodermas, 18 especies de Chaetomium o Chaetomium-like y Epicoccus como endofito de la viña, también reportado, también estudiado por algunos colegas como posible controlador de las enfermedades de la yesca, de los hongos de la yesca. Hemos utilizado la herramienta del metabarcode, es decir, secuenciar directamente el suelo para ver los organismos que hay. Y no sé si conocen la compañía de Biomarkers, que tiene una plataforma que es Bicrop y que a través del estudio de la diversidad de los hongos del suelo los relaciona con su funcionalidad y nos puede dar un grado de salud del suelo. En este caso, nosotros solo trabajamos con 3 parcelas de su viñedo, están alejadas unas de otras menos de 5 kilómetros, mucho menos, y podemos ver que la distribución de microorganismos en el suelo no es idéntica. Todo está influenciado, claro, por lo que tiene alrededor, los insectos, las aves, los animales. Esta plataforma nos permite evaluar el riesgo de enfermedad, hay patógenos o no hay patógenos en estado latente en el suelo, y nos permite también evaluar, por ejemplo, el índice de diversidad, el índice de resistencia. Si comparamos viñedos que son de cultivo ecológico con aquellos que llevan muy poco tiempo, estos viñedos ya tienen más de 10 años, estas parcelas, más de 10 años de cultivo ecológico, menos años, vemos que el nivel de resistencia es 10 puntos superior en las parcelas ecológicas que en las que están recientemente introducidas. Y lo mismo pasa con el biocontrol. Hay agentes fungicidas en mayor cantidad, aquí ya se eleva a 14 puntos por encima de las parcelas que han sido por más tiempos tratadas con químicos, ¿sí? De aquí, ¿qué puedo decirles como resultados? Que efectivamente los hongos que aislamos no es que estén, es que tienen actividad. Tricoderma, Epicoccus, Chaetomium, bueno, sí, aquí tendríamos enfrentamientos en placa, como les comenté al principio. ¿Y qué es lo interesante? Que cada hongo tiene sus propios mecanismos de acción y todos en conjunto pueden favorecer para mantener el equilibrio en el suelo y por tanto la salud de las plantas. ¿Nosotros con qué patógenos hemos probado? Pues hemos probado con patógenos de la madera, que son realmente un problema. Diplodia seriata, por ejemplo, que está muy asociada, no en todos los casos, pero sí. Y vemos que principalmente las especies de mayor control, como no, son las de tricoderma y que las otras especies, bueno, quedan un poco más bajo, dependen del patógeno, pero tricoderma autóctona del propio suelo de la viña es capaz de tener una buena acción antagonista, ¿sí? Ahora aquí sí pasamos rapiditos. Estos son micoparásitos, Epicoccus, Chaetomium y Acropus tienen una menor efectividad, pero fíjense, son capaces de producir metabolitos fungistáticos, ¿sí? Aquí los vemos muchísimo mejor. Este es el halo de inhibición que podemos ver aquí, ¿bien? Y estos tienen actividad o antifúngica o fungistática, ¿vale? Inhibe el crecimiento de los patógenos, por ejemplo. Y el Chaetomium globosum está muy utilizado. Existen muchísimos productos comerciales de Chaetomium globosum en Estados Unidos, en la India, en China, incluso con varias especies de Chaetomium mixtos, ¿vale? Y aquí no hay ninguno. Pero que sepáis que es uno de los componentes que está en el suelo de la viña, que es muy variada las especies que hay y que todas ellas, ¿sí?, pueden tener actividad. ¿Ven? Tiene quitinasas. ¿Recuerdan? Quitina es la pared de Plasmopara, es la pared de mildew, porque no es un hongo, recuerden. Los Chaetomium podrían ser una buena opción para controlar mildew.
y no tricoderma, que es más rica en celulasas, ¿vale? Por tanto, para que se nos quede como idea general, las microbiotas de los cultivos ecológicos, mejorar el sistema de nuestros cultivos, es una fuente de organismos antagonistas contra los fitopatógenos. La idea que quiero es que un suelo sano, un suelo equilibrado a nivel de microbiota, contribuye a la lucha contra los fitopatógenos. Los microorganismos antagonistas autóctonos deben ser, me atrevería a decir más, deben ser nuestra alternativa. No introducir cepas foráneas, sino propiciar el equilibrio de nuestro ecosistema, propiciar la recuperación del suelo y con ella la actividad antagonista de nuestras propias cepas. Muchas gracias y cualquier otra pregunta, aquí está.